Bienvenidos, esto es Transformación Consciente. Si te gusta el video, no olvides darle like y suscríbete a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre el karma y la numerología. La numerología puede ayudarnos a conocer el estado de nuestra alma, con las dificultades con que se presentó en la actual manifestación carnal y que seguramente viene arrastrando de vidas anteriores. ¿Cómo sabemos entonces qué número es el que nos corresponde? A la vez, ciencia y arte mágico, la numerología es el estudio de la personalidad profunda, el destino, los números, días, fechas, que nos van a permitir suerte o desgracias. Pero la numerología es también mucho más que esto. Es redescubrir las cifras, así como las letras. Es decir, considerar los instrumentos esotéricos importantes que permitan un trabajo práctico, así como una introspección filosófica. En este video intentaré darte a conocer los números y sus características, pero aplicándolos a nuestra personalidad, nuestra vida cotidiana, nuestra suerte, entre comillas, nuestro karma. Con la fecha de nacimiento se puede saber uno de los números importantes para nuestra vida. Se trata del llamado número del camino de la vida. Es el que habla de las predisposiciones que tiene una persona y sus tendencias en función de la numerología de su fecha de nacimiento. Una persona en el transcurso de su vida puede cambiar su nombre, su apellido, lo que va a modificar un poco tal vez su carácter, en la forma, pero no en el fondo. En cambio, nuestra fecha de nacimiento es única. Entonces, ¿cómo vamos a obtener ese número? Para que podamos encontrar este número, solo tienes que sumar la fecha de nacimiento y reducirla a un solo dígito. Por ejemplo, tú naciste el 4 de febrero de 1963. O sea, que naciste el día 4 del mes 2 del año 1963. Sumamos 4 más 2, más 1, más 9, más 6, más 3. Esto nos va a dar 25. El 25, que no es un número maestro, ya que los números maestros no se reducen, vamos a reducirlo y sumaremos 2 más 5, lo que nos va a dar 7. O sea, que el número de esa persona sería el 7. Si nuestro número suma más de 9, debemos reducirlo a una sola cifra. No lo olvidemos. Bien, si tu número es el 1, en tus vidas pasadas has carecido de iniciativa, de ambición, de originalidad, independencia de criterio. La persona que tiene este karma puede advertirse que carecía de la suficiente confianza en sí mismo. Tal vez era una persona miedosa o con un bajo nivel de confianza. Y en esta vida lo aconsejable para ella es que tome sus propias iniciativas, que trabaje su autoestima, confiando en sus propias capacidades. Si tu número es el 2, en sus pasadas vidas han carecido de tacto, de diplomacia, cooperación. Hoy, en su vida laboral y afectiva, se encuentran con todo tipo de personas, algunas que ponen a prueba su paciencia. Hoy deben tratar con tacto y diplomacia a todas las personas, les sean agradables o no, en todos los sentidos. Ser cooperador con todos sin eludir ninguna solicitud de ayuda, siendo atentos y solícitos. Si tu número es el 3, en sus vidas pasadas poseían un carácter huraño, un genio vivo y explosivo. Tenían incapacidad de expresar sentimientos agradables. Tal vez nuestras almas malgastaban sus dotes en cosas sin importancia. Entonces, en esta vida ha llegado el momento de expresarnos, de volcar al mundo el ser interior a través del arte o de las ciencias sociales. Si tu número es el 4, en tus vidas pasadas evitaste con desagrado el trabajo duro. Les gustaban más holgazanear.
no prestaban suficiente atención a las cosas que debían hacer. Entonces, ahora ha llegado el momento de cimentar nuestras tareas, trabajando paciente y concentradamente, sin aceptar ninguna clase de limitación, poniendo atención en los detalles por mínimos que estos sean y cuidar el orden en todos los aspectos. Si tu número es el 5, en tus vidas pasadas tenían un constante temor al cambio, sufrieron de falta de comprensión, curiosidad e interés por sus semejantes. Ha llegado el momento en esta vida de enfrentar con valor todo tipo de cambios que se nos den, intentando aprender de esos cambios, como comprender y ayudar a nuestros semejantes en todos los sentidos. Si tu número es el 6, en tus vidas pasadas evitaste asumir responsabilidades. No quisiste formar un hogar quizás, o no asumiste las responsabilidades. En esta vida ha llegado el momento de aprender a compensar en las relaciones familiares, siendo un buen padre, un buen hijo, etc. Hoy debemos aportar nuestras actitudes egoístas y volcarnos a los demás desinteresadamente. Si tu número es el 7, en vidas pasadas carecías de comprensión espiritual. No tuviste fe. Preferías volcarte a lo material. Tuviste miedo de volcar tu yo espiritual. En esta vida debes aprender lo que la espiritualidad significa y todo lo que ella implica en nuestra vida diaria. Si tu número es 8, en tus vidas pasadas no fueron eficientes para manejar negocios y otras cuestiones materiales. Fuiste un poco torpe a la hora de manejar estos aspectos. Por lo tanto, en esta vida debes aprender a valorar el dinero, a dirigir tu trabajo y tu propia empresa. Si tu número es el 9, en tus vidas pasadas fuiste poco creativo. Tus sentimientos fueron egoístas y empobrecidos, y en ocasiones quizás haya sido un poco cruel. Pensaste que eran lo que más derecho tenías. Por lo tanto, en esta vida corresponde que seas generoso, compasivo, sentimental, cooperador con los demás, empático y sobre todo sentir afecto y simpatía por todos los seres humanos. Hasta aquí, amigos. Espero que el video haya sido de utilidad. Desde ya muchas gracias por vuestra visita y hasta el próximo video.